Y abran sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 21. Vamos a estar leyendo de los versículos 27 al 36. Hechos 21, del 27 al 36. Antes de leer, quiero comentar que el domingo pasado Adán nos enseñó acertadamente acerca de cómo debe ser nuestra respuesta cuando vemos la identidad de otra persona en donde podríamos llegar a atacar y poder destruir a alguien, y cuál es la actitud que debemos de tomar. Siguiendo esa línea, hoy el texto nos lleva a ver qué es lo que sucede cuando somos nosotros, cuando es nuestra identidad, cuando es lo que nosotros valoramos, lo que se ve atacado aparentemente. Entonces, ¿cómo debemos de responder a esto? Leamos la palabra del Señor. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el tiempo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Señor, venimos cerrando este día del Señor bajo la autoridad de tu palabra. Permite que la verdad de tu palabra pueda moldear nuestras vidas, nuestros pensamientos, todo lo que somos para vivir para tu gloria. Incluso en esas cosas que nos incomodan, Señor, que la verdad de tu palabra, usada por tu Espíritu Santo, nos lleve a glorificarte en lo que pensamos, hacemos, decimos. Señor, guía mis pensamientos, mis palabras y todo lo que yo haga mientras esté predicando. No permitas que salgan palabras mías, y si salen palabras mías, que caigan oídos sordos en mis hermanos. Oh, te pido que puedas aplicar una mejor aplicación, dar mejores aplicaciones al corazón de cada uno de nosotros de lo que yo pueda dar. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ustedes han podido ver documentales de leones en la selva, como yo he visto. Y algo que me ha llamado la atención de estos documentales es que cuando llega un nuevo rey león, cuando está el rey león ahí y llega otro a retarlo por la autoridad de la manada y lo mata o lo vence, lo hace huir, este nuevo rey león comienza a matar a todos los cachorros del otro león, del anterior rey, porque no quiere a nadie que no sea de su linaje estando ahí, porque no quiere a nadie que no sea de él, que no lo represente a él estando ahí. Lo que vemos en este texto nos lleva a pensar todo lo que ha estado pasando a lo largo de Hechos, cuando Pablo está predicando y aparecen judíos, líderes judíos, que ellos no quieren a alguien que esté amenazando lo que ellos son, lo que ellos creen, la identidad que tienen. Vamos a verlo desde 2 puntos. Entonces el primer punto que vamos a ver es identidad atacada. Identidad atacada. ¿Dónde estamos? Recordemos que Pablo llegó a Jerusalén. Él quería estar en Pentecostés, una celebración judía establecida en el Antiguo Testamento. Una celebración agrícola, donde llegaban de varios lugares de la región, de donde había judíos, para celebrar. Y cuando está ahí le dicen: hay gente que está diciendo que estás en contra de lo que somos, de nuestra identidad. Y Pablo no estaba en contra de la identidad judía, estaba señalando cómo toda esa identidad apuntaba a Cristo. Y entonces le hicieron participar de unos rituales que estaban participando unos hombres. Y esos rituales duraban 7 días. Llega el 7º día,
cuando tenían que purificar y terminar todo el ritual. Y ahí, estos judíos de Asia, que seguramente eran de Éfeso, porque identificaron a Trófimo, que era un efesio, entonces quizás ellos eran de este lugar, de esta ciudad, llegaron a tapar esta fiesta también como buenos judíos, y cuando lo ven comienzan a gritar y ellos a decir, este es el que está en contra de nosotros, de lo que creemos, de la ley, del templo, de todo lo que somos. Y alborotaron la ciudad. Y la alborotaron muy bien al punto que la gente llegó y comenzó a golpear a Pablo, comenzó a quererlo asesinar. Y estas personas incluso mintieron acerca de lo que estaba pasando. Para lograr lo que ellos querían, mintieron. Porque ellos dijeron que Pablo había metido a Trófimo al templo. ¿Qué sucede? Por un mandato de los líderes religiosos a lo largo de los años, no de parte del Señor, el templo estaba dividido en secciones. Y la primera sección solo podían entrar los gentiles. Solo podían llegar a ese patio. Y han encontrado unas grandes piedras escritas en latín y en hebreo, en griego, que decían: ningún gentil pase más allá de estas piedras, y si lo hace, muere por su culpa. Básicamente es lo que decía. Entonces esta primera sección solo podían llegar ahí gentiles, paganos, los que no eran judíos. Había otra siguiente sección donde solo podían entrar las mujeres judías. Otra siguiente sección donde solo podían entrar los hombres judíos. Y otra donde podían entrar sacerdotes, y otra el sumo sacerdote, y así. Y habían empezado a dividir la dignidad de las personas según el pedigrí que cada uno tenía. Y esto no es algo que estaba en la palabra del Señor. Entonces lo que ellos están diciendo es: Pablo metió a un pagano que solo puede estar en el patio, lo metió al lugar santo. Ellos hablan del lugar santo. Lo metió al fondo. Mintieron para lograr sus propósitos, para ir en contra de Pablo. El prejuicio que tenían ellos lo llevaron a ese extremo. Y es triste que estas personas, en lugar de seguir el debido proceso que Dios había establecido, donde debían haber 2 o 3 testigos contra una causa, no lo siguen. Y son líderes. Simplemente atacan como perros porque quieren lograr lo que quieren, porque tienen miedo que les quiten quienes son. ¿Y dónde surge esto entonces? Surge de una identidad que se siente atacada. Los judíos, ellos se sentían distintos. Y vemos que a lo largo de la Escritura, que hay un solo pueblo de Dios. Incluso hoy hay un solo pueblo de Dios, no hay dos. Y en algún tiempo era un pueblo étnico, representado por lo que es Israel en el Antiguo Testamento. Hoy es la iglesia compuesta por judíos, por hondureños, por gringos, por chinos, por quien sea. Entonces, ellos no habían conocido la revelación de Cristo, y ellos seguían sintiéndose como el único pueblo de Dios. Y todas sus leyes eran tan propias de ellos que eso era su identidad. El hacer sacrificios era su identidad. Es lo que ellos eran, no es lo que hacían, no es a lo que apuntaba, no es lo que Dios había mandado, es lo que ellos eran. Y eso lo vemos que pasa en todas las personas, en todos los lugares. Hoy hay personas que lo que hacen, lo han convertido en su identidad. Lo que hacen con su sexualidad, lo han convertido en su identidad, en quienes son ellos, lo cual es incorrecto. Entonces, estas personas sienten que está siendo atacado lo que ellos son, lo que ellos creen. Y desde Asia y en todo lugar empiezan a alborotar al pueblo porque quieren destruir a aquella persona o aquellas personas que ellos sienten que van a socavar, que van a quitar el fundamento de eso que ellos son. ¿Qué es la identidad? Para definirlo básicamente, bien sencillo. La identidad es todo aquello que si se ataca, siento que me están atacando a mí. Esa es la identidad. Nos quejamos del tráfico acá. Nos quejamos. No he conocido a una persona de Tegucigalpa que no se queje del tráfico. Ande o no ande manejando. Pero cuando viene una persona de fuera de Tegucigalpa o de fuera del país y se queja del tráfico, algunos se enojan. Es que solo yo puedo hablar de mi tráfico. Porque es tan parte de nosotros. Nos quejamos, pero es parte de nuestra identidad, vivir con tráfico todos los días. Entonces nos molesta que alguien más lo toque. Entonces, eso que sentimos que se ataca y nos molesta, eso es una identidad de nosotros. Eso es parte de nosotros. ¿Y cómo se forma una identidad? Se forma a lo largo de los años. A lo largo de los años.
de cosas buenas, como era la ley, y de cosas no tan buenas, como era dividir la dignidad de las personas en el templo, de inventos humanos. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos una identidad que se ha construido a lo largo de los años y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y cuando se ataca eso, sentimos que estamos siendo atacados nosotros y nos molestamos. Podemos pensar en cosas que creemos acerca de la fe, que podemos defender bíblicamente y está bien entonces. Pero hay cosas que no podemos defender bíblicamente y se convierte en nuestra identidad, porque alguien lo dijo en algún momento o porque se nos enseñó así. Algo muy común que suele pasar cuando vienen personas nuevas a nuestra congregación es que se empiezan a incomodar cuando escuchan niños gritando, porque están acostumbrados a que durante el servicio los niños están en otro lugar, como si no fueran parte del pueblo de Dios, como si no fueran parte de la adoración cristiana. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a venir de un contexto donde los niños están aparte para no molestar a los adultos. En lugar de los adultos tenemos que aprender a cómo convivir todos. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo se forma la identidad. Y estos judíos, al igual que nosotros, respondemos cuando la identidad es atacada. Cuando lo que creemos, aquello que valoramos, aquello que definimos como nosotros, viene y es atacado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Qué es lo primero que vemos acá? Que hacen cualquier cosa para defender su identidad. Incluso, como decía, mentir. Inventaron que Trófimo había entrado al templo cuando no fue así. Nosotros para defender lo que nosotros creemos que es correcto, lo que nosotros valoramos, eso que me enseñó mi papá, mi mamá, y que si lo dejo de hacer pierdo el recuerdo de mi mamá, mi papá que fallecieron. Empezamos a pelear por cosas y empezamos a mentir o a hacer otras cosas peores o a enojarnos contra un hermano o una hermana. Y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir porque no estoy insultando. Somos producto también de la época en la cual hemos crecido. Y entre nosotros hay personas que son mayores y que palabras que hoy se utilizan y son normales entre jóvenes, en otro tiempo eran ofensivas. Y a veces tenemos que comprender esto y vivir en esta tensión de respetar distintas circunstancias. Obviamente hay palabras que siempre son soeces, obscenas en cada momento. Pero que hay cosas que tienen matices de la época. Y a veces lo hemos hecho tan parte de nuestra identidad que decimos, un cristiano no debe de hacer esto. Pero no lo podemos defender bíblicamente. Hay principios en la Biblia y hay aplicaciones a esos principios. Padres, somos llamados a educar a nuestros hijos. Somos llamados a tener devocionales familiares. ¿Cómo lo hacemos cada uno? Es la aplicación del principio. Si yo tengo 5 cantos en mi devocional familiar o no tengo ninguno, es como yo veo que tengo que aplicar ese principio. Si yo quiero leer de principio a fin la Biblia con mis hijos o quiero leer una teología sistemática con ellos, es como yo veo que tengo que aplicar ese principio. Y no significa que mi aplicación del principio es la regla como tal, pero a veces nos podemos molestar cuando alguien ataca eso que yo creo, porque siento que estoy siendo atacado y hablo mal de la persona, me enojo de la persona o miento como está acá. Y otra de las cosas que vemos que pasa con ellos es que niegan la dignidad de las personas. Había una dignidad de Pablo. Si era acusado, él tenía que ser sometido a un juicio y no tenía que ser golpeado como una bestia, como un animal. Pero no les importó la dignidad de la persona. Y entonces cuando nuestra identidad se siente que es atacada, no nos importa la dignidad de los demás, simplemente quiero defenderme y no importa si hablo mal de alguien, no importa si lo pongo en mal con otra persona. Y aquí voy a tener también algo más. Aquí hay varios que están en relaciones de noviazgo, o conociéndose, o comprometidos en matrimonio. Si la relación no continúa y en algún momento termina, esa persona con la que se estuvo saliendo no deja de ser hijo o hija de Dios.
Y la forma como usted está hablando bien o mal de esa persona, recuerde que está hablando alguien por quien Cristo murió. Está hablando de alguien por quien Cristo dio su vida. Pero cuando sentimos que solo tengo que defenderme, no me importan esas cosas. Y simplemente ataco, porque solo quiero defenderme como tal. Porque mi identidad, quién soy, esa relación me definía, fue atacada, fue destruida por esta persona. Y confío que el Señor pueda aplicar mejor que yo estas cosas en muchas situaciones que estamos pasando. Otra cosa que sucede es que, ¿qué hicieron ellos? Manipularon a las personas, al punto que las llevaron a pecar. Y así sucede a veces cuando sentimos que algo es atacado, manipulamos a otras personas, al punto que llevamos a que compartan nuestra amargura, que compartan nuestra molestia con otra persona, que compartan nuestro enojo con otro hermano o hermana. Y eso que se atacó en nosotros, queremos que los demás también lo sientan. ¿Y cómo decís que sos mi amiga, mi amigo, y estás ahí tomando café con ese, con esa, y no escuchaste lo que dijo? ¿No escuchaste cómo eso ofendió? Ni siquiera usó mi nombre, pero yo voy ahí en la colada en eso que dijo. Y entonces queremos manipular a la gente con amistad, con sentimientos, al punto que queremos que la persona peque de la misma forma que nosotros estamos pecando. Y a veces lo logramos como estos líderes judíos de Asia lo hicieron. ¿Por qué? Porque sentimos que esa identidad es atacada. Pero hay algo más. Algo que hemos visto a lo largo de todo el libro de los Hechos. Es que aquellos judíos que no comprenden que Cristo ha sido revelado, que lo que apuntaban la ley era a Cristo, han comenzado, ellos siempre empujan para que todos los demás actúen como ellos actuaban. Y es que a veces lo que hemos creído, nuestra convicción, que a veces ni siquiera tiene un fundamento bíblico, se convierte en la ley. Se convierte en el estándar por el cual todos deben de vivir. Padres, nosotros somos muy buenos en esto. Nosotros somos expertos muchas veces en querer que nosotros nos convirtamos en el estándar de cómo nuestros hijos viven. Hay un mandato de cómo debe de funcionar un matrimonio y queremos que nuestros hijos cuando se casen lo hagan como nosotros lo hicimos. Y tal vez no va a ser así, porque ellos son personas distintas, casados con personas distintas a quienes nos casamos nosotros. Pero no solo los padres lo hacemos. Muchas veces las personas que están en puestos de autoridad suelen hacerlo. ¿Cuántos jefes? Aquí hay varios de ustedes que tienen autoridad en sus trabajos y a veces se enojan solo porque aquella persona que está bajo su autoridad no hizo las cosas como usted la hace. Y tal vez no violentó ninguna ley, no fue ningún pecado el que cometió y logró el mismo o mejor éxito o resultado que el suyo. Pero es que no lo hizo como yo lo hago. Porque sentimos que hacer la cosa de A, B, C soy yo. Si no se hace, soy yo el que está atacado porque yo creé este sistema, este proceso. Y todos han hablado también de esto, que soy yo. Este proceso soy yo. Y entonces queremos convertirnos en el estándar por el cual las demás personas viven. Por el cual las demás personas respiran, actúan. Y eso no es correcto. Obviamente, si alguien está pecando, si alguien está haciendo algo, es pecado, pecado es pecado. Y estamos llamados a señalar eso es pecado. Pero estamos hablando aquí de aplicaciones de principios que se convierten en la identidad de cómo vivimos. Y un cuidado que también debemos de tener es que a veces, y es triste y esto sucede en las iglesias, la identidad de lo que somos, lo que hacemos, define con quién yo me junto. Define con quién estoy cerca. Y empezamos a dividir el templo por dignidades. Si yo soy profesional universitario, es que solo un profesional universitario me entiende y puede tener conversaciones conmigo en la iglesia y solo a esto busco. Si yo soy una mujer casada, entonces solo las mujeres casadas me entienden y comprenden y solo ellas pueden hablar conmigo de esto. Y nos perdemos de la belleza de la familia de la fe, que va más allá de ser hombre o mujer, sino que somos hijos de Dios, que va más allá de ser
universitario o nunca haber terminado educación primaria, sino que somos hijos de Dios, que va más allá de la cuenta bancaria o el éxito secular, porque somos hijos de Dios. Y a veces la identidad, eso nos hace definirnos con quienes nos acercamos. Y tristemente muchas veces decimos, es que yo no tengo nada en común con esta persona, ¿cómo voy a salir? Tiene a Cristo en común. ¿Qué más quiere si tiene a Cristo en común? No voy a saber qué platicar con esta persona. Hable de Cristo. Hable de Cristo. Este es un buen tema en común, una buena conversación a tener. La identidad del creyente debe ser Cristo. Todos hemos construido lo que creemos, cómo vivimos, por lo que nos enseñaron papá, mamá o quien nos educó, por lo que vivimos en nuestras vidas, por lo que hemos sufrido o disfrutado, por lo que estamos pasando hoy. Pero la identidad del creyente tiene que ser Cristo. Y eso significa que debemos de vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo? Amar lo que Él amó y odiar lo que Él odió. Que Él sigue amando y Él sigue odiando. ¿A quién ama? A la iglesia. Ama a los suyos. Ama hacer la voluntad del Padre. Que odia el pecado. Odia la separación en el pueblo, en su pueblo. Esa es nuestra identidad. Nosotros deberíamos sentirnos molestos cuando lo que es atacado, cuando es atacado aquello que Cristo ama. Cuando alguien viene y nos habla de un hermano o una hermana sin tener ninguna prueba y solo por chismear en lugar de hablar del pecado a esta persona y confrontar en amor. Debería de dolernos. Sobre todo cuando nosotros somos quienes hacemos eso. Entonces nuestra identidad debe ser Cristo. Y eso es lo que debemos compartir en común siempre. Y aquí tenemos entonces algo que pensar y llevarlo a casa y pensar, y es, ¿qué es lo que ha definido mis convicciones? La época en la que crecí, el nivel educativo que he obtenido, los valores que me transmitieron mis padres o quien me educó. ¿Qué es lo que yo he creído? ¿De dónde saco algunas frases que solo repito? Y voy a decir un par nada más, unas cuantas. ¿Qué significa o es una convicción y de dónde la saco y la defiendo bíblicamente cuando digo, botar la comida es pecado? Podemos platicar y a ver si hay un patrón bíblico que lleve a eso. Es que los hombres no tienen que llorar. Aarón llora un montón, entonces no caería en esa categoría. Es que la mujer es la que tiene que barrer y trapear. Y podemos seguir, cada uno ahorita puede estar haciendo eco, frases y dichos que dice. Y podemos pensar si eso es bíblico o no. Si vivimos por patrones que nos han formado fuera de la palabra del Señor. Y si esas frases las estamos trayendo al Señor, al tamiz de la palabra, para ver si en verdad son así. Porque son muy fuertes en nosotros. Son muy fuertes. Y no nos damos cuenta, pero nos moldean en todo lo que hacemos. El pueblo de Dios era llamado a hacer un justo juicio. Y tristemente no lo hizo. Ellos simplemente estaban atacando a Pablo, sin llevar los 2 o 3 testigos. Y esto nos lleva al segundo punto, que va a ser más breve, que es la gracia común de Dios. La gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? La gracia común de Dios tiene 2 aristas o 2 puntos, digamos. Lo primero, la gracia común de Dios es los medios que Dios permite que la humanidad utilice para prosperar. Incluso los permite y que surjan en personas que no lo aman. En Génesis vemos cuando está la descendencia de Caín, que en la descendencia de Caín estuvo quien inventó instrumentos musicales, agricultura, arte, metales, herramientas. Son cosas que el Señor permite que la humanidad pueda ir obteniendo, avanzando para el bien de la humanidad.
Y la otra arista de la gracia común del Señor es el medio que Dios utiliza para restringir la maldad de la humanidad. Para restringir que no salga, a pesar de lo que hemos visto en la humanidad, no ha salido todo lo malo que podemos ser como humanos, porque Dios restringe en su gracia común. ¿Y qué es lo que Dios utiliza aquí? Cuando su pueblo que debía de aplicar justicia no aplica justicia de forma correcta. A un comandante romano. A un comandante romano, un pagano. Que él llega y él sí está listo para preguntar, ¿quién es este? Alto. ¿Cuál es el problema? ¿De qué lo acusan? ¿Quién es el testigo de lo que hizo? Aquel que no considera al Señor en sus caminos es quien por la gracia común del Señor es sabio y empieza a aplicar la justicia. Esto nos debe hacer pensar cuán importante es que oremos por gobiernos que tengan cierto temor del Señor. Gobiernos que incluso en la ignorancia o en la oscuridad de sus mentes, el Señor puede utilizar para restringir la maldad de un pueblo y para cuidar a su iglesia, como sucedió acá. Es algo que debemos de orar constantemente y es algo que debemos de considerar muy seriamente cada vez que vienen elecciones en nuestro país. Es esta persona entonces la que está ahí. Era un comandante que estaba, el templo tenía una sección que David creó hace muchos siglos antes de esto. Y ahí era el cuarto de armas de David, ahí tenía sus escudos. Vinieron conquistadores, se llevaron cautivo al pueblo, volvieron. Y bajo el Imperio Romano, ese lugar donde estuvieron los escudos de David, ahora se había convertido en una guarnición romana que estaba pegada al templo. Y solo estaba separada por unas gradas. Por eso cuando dice que lo quieren llevar al cuartel a Pablo, lo van a subir por las gradas y no pueden, tienen que levantarlo porque la gente lo estaba golpeando. Estaban ahí y eso era una estrategia de los romanos que estuviera ahí, porque eran frecuentes las revueltas y los pleitos dentro del templo. Entonces era fácil venir, como cuando los bomberos tienen que bajar de esos tubos para llegar rápido al camión. Entonces ellos venían aquí. Y entonces este comandante viene y él hace lo que el pueblo de Dios no debía de hacer. Aplica esa justicia. Esto tiene que hacernos pensar también cómo somos nosotros al momento de aplicar justicia o no. Todos tenemos reacciones instantáneas en cosas. Muy pocas personas no tienen una reacción a algo. Que no lo digamos no significa que no tenemos una reacción o un pensamiento a algo. Siempre los tenemos. A como una frase que dijo alguien, cómo se vistió alguien, cualquier cosa. Tenemos algo. Eso que viene, somos justos en el juicio que hacemos. Somos justos en lo que pensamos de otras personas. Somos justos en lo que decimos de otras personas en cada circunstancia. O simplemente somos como estos líderes que quieren golpear sin cumplir el debido proceso que el Señor manda. Si alguien creemos que nos ofendió de alguna forma, hay un proceso que el Señor ha establecido de cómo manejarlo. Y es ir y hablar con la persona si es pecado. Y si la persona no se arrepiente, vamos a la iglesia. O la otra opción es cubrir en amor la falta, si puede ser cubierta. Hay faltas que no pueden ser cubiertas en amor y tienen que ser confrontadas porque son pecados graves. El punto es, hacemos justo juicio. Jesús le dijo a los líderes judíos, ustedes no juzgan con justo juicio. Ese es el problema de ustedes. La diferencia entre ustedes y yo, les dijo él. Nosotros somos muy buenos para simplemente tirar argumentos sobre personas como estos líderes judíos. Y tristemente a veces, en nuestro contexto, hay personas que no consideran al Señor en sus caminos y son más sabios para manejar el juicio sobre otros que nosotros mismos. Y eso es muy triste cuando sucede. Porque el pueblo de Dios debería ser aquel que tiene una mejor forma de hacer juicio sobre otros, de evaluar lo que pasa en otros. Pero Dios en su gracia común incluso utiliza a personas que no lo consideran para restringir nuestro pecado, para llevarnos a reflexionar. Y quiero que terminemos viendo el versículo 30. Esta gente estaba tan celoso de su templo, de lo bueno que tenían,
que cuando sacan a Pablo, la parte final del versículo 30 dice, y al instante cerraron las puertas, porque querían proteger el templo. Ese templo que hacía distinciones de personas, lo querían proteger. Y si recordamos, Jesús un día dijo, derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él estaba hablando de su cuerpo, que es el templo en donde nos encontramos con Dios. Recordemos cuál era la función del templo. Era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Tenía ese simbolismo. Y Cristo es el templo perfecto, el templo por excelencia donde nos encontramos con Dios. Y en Cristo no hay puertas que se cierran. Y en Cristo no hay dignidades divididas, si es pagano, si es hombre, si es mujer. Es probable que usted haya crecido en un contexto en donde fue humillado, en donde no se le dio dignidad, por ser mujer inclusive. Tristemente aún en algunos lugares no se respeta la dignidad de la mujer, o porque usted no era de una clase social determinada, o porque no tenía una educación determinada. Es probable que haya sido tratado sin dignidad o que lo esté siendo tratado hoy sin dignidad. Pero Cristo es el templo perfecto donde abre las puertas para que todo aquel que va a Él pueda entrar en arrepentimiento y pueda estar en comunión. Esa comunión que no se ve afuera, pero sí se ve en el cuerpo del Señor. Y es más, Cristo es ese templo que dijo, me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ese es el Cristo que tenemos, que cuando podía tener toda la razón para tener prejuicios contra nosotros, no los tuvo. Si usted es creyente, usted puede llegar a Cristo. Y tal vez usted ha estado pecando de las formas como hemos visto acá, en el juicio hacia otros, o en el sentir que tiene que defender cosas que no son bíblicas. Puede venir a Cristo y encontrar el consuelo y la fortaleza en Él. Pero es probable que usted no sea creyente y usted esté haciendo su vida alrededor de una identidad que no es correcta. Y toda identidad que no sea Cristo, en algún momento de la vida falla, en algún momento de la vida cae, en algún momento de la vida nos aplasta. Si usted no es creyente, deje de construir su identidad en cosas que perecen acá, sino que corra a Cristo, quien tiene misericordia de todos, quien puede renovarnos a todos y quien se debe convertir en la identidad de cada uno de nosotros. Señor, venimos ante ti y estamos en breve a punto de tomar la cena del Señor, en donde recordamos que Cristo, el templo, se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Te pedimos que lo que hemos estado leyendo y aprendiendo sea algo que tu Espíritu Santo utilice el resto de la semana. Que tanto la predicación de esta mañana como esta predicación sea usada por tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda ser más como Cristo. Que retumbe de lunes a sábado la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a construir nuestra identidad en Cristo, en nada más. Ayúdanos a ser sabios para identificar aquellas cosas que hemos valorado, que nos dan identidad y que no deben de serlo. Ayúdanos a huir de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.